Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 49. Día D. La varita de acebo y pluma de Fénix giraba entre sus dedos. El aroma del aire marino le picaba en la nariz. Podía saborear la sal marina mientras se abrían paso a través del cielo nublado. Aunque hacía frío, el calor que emanaba de las escamas lo mantenía caliente. Batir tras batir las alas los mantenía a flote. Alas poderosas los elevaban y luego los hacían bajar, movimiento tras movimiento. Eso era todo. Harry abrazó a Fleur. Ella ya estaba acurrucada contra él, pero quería estrecharla aún más. El calor de su cuerpo, la sensación de su magia, ansiaba más. Tenía confianza, pero su presencia le reconfortaba. La última vez que había ido a una misión, había estado solo. Esta vez, no lo estaría. Tal como había estado en el bosque, Fleur estaba con él, cuidándole las espaldas. Y, como entonces, Víctor había llegado y trabajaría con ellos. Y, por supuesto, Cuddles estaba allí, en su forma agrandada, llevándolos a su destino a través del cielo nocturno empapado. Esto era lo que había estado planeando durante algún tiempo, esto era lo que sabía que tenía que hacer. Y el momento no podría haber sido más perfecto. 49 rituales completados, la prueba de Salazar superada, y el equipo de aurores de turno que no podría haber elegido mejor. Si no hubieran sido secuaces de Ridley, habrían sido simpatizantes silenciosos y escoria intolerante de la que el mundo mágico estaría mejor sin ellos. Había hablado con Kyrus, había trabajado con Patrice y conocía todos los chismes sucios de Horace. ¿Estás listo para esto?, preguntó después de acercar su boca a la oreja de Fleur. El aire los envolvía, dificultando la audición. Fleur giró la cabeza y asintió mientras le apretaba el brazo. Harry la abrazó con fuerza y comenzó a prepararse mentalmente para esto. Este no era un plan infalible que él hubiera elaborado. Había partes en las que había tenido que confiar en otros y una suposición clave que determinaría el éxito o el fracaso de toda la operación. Todo empezó con Víctor. Su participación fue pequeña, pero vital y absolutamente necesaria. Su presencia también saldó cualquier deuda que le debía a Harry por la segunda prueba. Hermanos de armas, en verdad. El joven buscador de superestrellas búlgaro parecía una piedra tallada hecha carne. Ya no faltaba mucho, ya podía ver la isla frente a ellos. Un cielo despejado y en el horizonte una fortaleza de piedra. Una fortaleza antaño construida para repeler invasores y ahora usada para albergar a los magos y brujas más viles y despreciables. Azkaban se cernía sobre él y la expectación de Harry crecía. Pero esto no era como cuando fue a matar a Lucius. Esto no era como el ritual número 49, la segunda prueba, ni nada parecido a sus aventuras anteriores. Esto fue por decisión propia. Fue un ataque preventivo que sacudiría el mundo mágico. Como si leyera los pensamientos de Harry, Cuddles comenzó a descender, rumbo a la costa de la isla. Incluso a cientos de metros de distancia, ya podía sentir la magia opresiva de los dementores. El lugar al que apuntaban era clave para esta empresa. Las barreras protectoras de la isla no se extendían hasta el agua. Había una cabeza de playa donde instalarse. Una que se usa para transportar gente hacia y desde la isla. Un lugar donde los huéspedes y los nuevos prisioneros podían ser traídos sin ser sometidos a dementores. Mientras Cuddles comenzaba a sobrevolar el lugar de aterrizaje, los sentidos mágicos de Harry se despertaron y supo que la información que sus asesores habían obtenido era correcta. Esta primera parte le correspondía a él, después de que Víctor le diera el visto bueno. Mientras sus pies se afianzaban en el suelo, aplastando las rocas bajo su peso, Harry miró a su alrededor. No había barcos programados para hoy y no debería haber nadie presente para observar su llegada. La guardia de Azkaban consistía en alimentar a los reclusos, controlarlos periódicamente y, sobre todo, esconderse en la sala de guardia para mantenerse alejados de los dementores. Harry estaba concentrado, conocía el plan al dedillo y empezó a revisar su lista de verificación. Primero, reduciría el tamaño de Cuddles. ¿A dónde iba a ir? El dragón no podría llegar. Iría solo y tendría que usar el traslador de emergencia para salir. Fleur se la llevaría si las cosas se complicaban. Fleur ya se había desilusionado y Harry rápidamente se la lanzó a Víctor. El joven estaba de rodillas, preparando el material especializado e ilícito que habían traído. «Funciona», dijo, girándose para mirar a Harry. «Está bien, entonces deséame suerte», dijo Harry antes de levantar la vista hacia la imponente fortaleza que tenía delante. Fleur, desilusionada, se paró frente a él y le agarró la cara con ambas manos. Lo atrajo así para besarlo con pasión. «Vuelve conmigo», le dijo, acariciándole la mejilla con el pulgar. Harry asintió y se puso la capa.
No tenía ni idea de si sus antepasados habían comprendido realmente el poder de esta capa. Atravesar las barreras y pasar desapercibido era una habilidad invaluable. De no haber sido por el juramento inquebrantable de Krum de no hablar de ningún aspecto de esta operación, jamás se habría arriesgado a decírselo. Si el búlgaro sabía que era la capa de Harry o si pensó que podría haber sido otra cosa, Harry no preguntó y Krum no fue sincero. Pero Harry dejó todo eso de lado. Lo había planeado todo bien y necesitaba concentrarse en la tarea en cuestión. Miró hacia donde tenía que ir. Unas escaleras, excavadas en la imponente pared rocosa sobre la que se había construido Azkaban. Seguramente estaban mojadas, empapadas por el rocío del mar, y mientras caminaba con dificultad hacia ellas, sintió un frescor antinatural que crecía con cada paso. Aunque el camino que recorría no estaba vigilado por los dementores, su magia repugnante prevalecía. Pero desde que completó el ritual y equilibró su magia, se maravillaba de su control mágico, incluso de su control mental. Todo en él se sentía completo, equilibrado. Donde antes cualquier proximidad a las criaturas oscuras habría sido debilitante, ahora su fortaleza mental y su conciencia mágica eran suficientes para contrarrestar sus efectos. Podía sentir su magia intentando penetrar la suya, infectándola y dejando que su insidia lo afectara. No sabía qué estaba haciendo, pero a medida que los efectos aumentaban y se adentraba en la isla, mantenía una tenue presencia mágica a su alrededor. Una barrera que solo permitía que su propia magia lo tocara. No era un concepto del que hubiera oído hablar, ni nada que hubiera postulado en algo que hubiera leído. Era simplemente una reacción natural al sentir lo inquietantemente vil que era la magia del dementor. Al llegar a lo alto de la escalera, Harry notó que la entrada a la fortaleza carecía de puerta. Negó con la cabeza. Era casi cómico el poco esfuerzo que se hacía para mantener a la gente fuera de aquel lugar desolado. Por otra parte, ¿quién en su sano juicio vendría a una isla llena de criaturas que no dudarían en devorar su alma? Harry reprimió una risita. Debía guardar silencio y pasar desapercibido. El plan no funcionaría si lo descubrían. El primer obstáculo potencial ya había sido superado. Víctor podía derribar las protecciones. Ahora, Harry debía sortear el segundo obstáculo. Tras su desgarradora experiencia en la mansión Malfoy, esto era menos angustioso. Ya sabía que su capa evitaría que lo detectaran y que era capaz de acercarse sigilosamente, sobre todo sin la posibilidad de que un elfo doméstico apareciera de repente. Mientras se dirigía al final de la mitad del camino, giró a la izquierda, sabiendo exactamente a dónde ir, pues había memorizado la ruta. Solo tenía que llegar al final de esta y la habitación a la que se dirigía estaría allí. Su respiración se aceleró. Se había comprometido mentalmente a hacerlo, pero prepararse para acabar con las vidas de 3 hombres y hacerlo en realidad eran cosas completamente distintas. Además, no se trataba de un solo hombre que ni siquiera sostenía su varita. Eran 3 aurores armados. Su varita de acebo y plumas de fénix giraba entre sus dedos y su ritmo se redujo a paso de tortuga. Aunque no deberían estar alerta, cualquier error ahora podría ser mortal. Nadie podría saber que estaban allí hoy. A 3 metros de la puerta, oyó las primeras señales de vida dentro de la fortaleza. Aunque no entendía lo que decían, ahora oía voces masculinas. Sentía los primeros efectos de un Patronus. La fría y amenazante presencia de los dementores se atenuó a medida que se acercaba a la puerta abierta. ¿Ya firmaste? Harry oyó el eco de una voz que provenía de la habitación cuando estaba a menos de medio metro de la puerta y pudo oír la conversación. Harry se acercó sigilosamente, rozando la pared con la espalda. Lo sería si no le hubiera preocupado que se le cayera la capa. No estoy firmando eso, dijo una segunda voz desde el otro lado de la habitación. Harry estaba a menos de un paso de la puerta y pudo ver al hombre que acababa de hablar. Nunca había conocido a los 3 aurores que se suponía que estaban allí, así que no lo reconoció. Conteniendo la respiración, miró a través de la puerta y escaneó rápidamente, de izquierda a derecha. Era una habitación espartana con una mesa vieja y destartalada, sillas desparejadas y ventanas con barrotes que no se habían limpiado en al menos un siglo. Uno de los hombres hacía algo cerca de la pared del fondo y otro estaba sentado, con los ojos cerrados y los pies sobre la mesa. Harry salió de la habitación. Se tapó la boca con una mano mientras intentaba controlar la respiración y se llevó la otra al corazón, un corazón que intentaba latirle con fuerza. Si alguno de los hombres hubiera estado fuera, Harry se habría enfrentado a una pelea durísima. Acababa de notar que el aliento de uno de ellos era visible cada vez que exhalaba. Esto no era bueno. No podía colarse en la habitación. Con capa o sin ella, en cuanto miraran hacia él, lo descubrirían. Harry retrocedió sigilosamente. Tuvo que replantearse su plan.
Pensó que podría sorprenderlos, preparar una transformación, aturdir a uno y tomar por sorpresa al menos preparado. Pero esto podría ser un problema. Scrimgeour no me sacará de Azkaban hasta que lo haga, se quejó uno de los hombres. ¿Por qué crees que estoy atrapado aquí? No voy a firmar un contrato mágico que me obligue a serles leal primero, dijo una voz aceitosa y resbaladiza. Fue interesante escuchar eso. Horace le había dicho que Bones intentaba limpiar el lugar y asegurarse de que los empleados del ministerio no pudieran trabajar para Voldemort. Que obligaran a los aurores a firmar contratos mágicamente vinculantes era algo increíble. Harry respiró hondo. Iba a tener que entrar y eliminar a 2 de inmediato. Espera, ¿dónde estaba el Patronus? Había sentido un Patronus pero no había visto ninguno. ¿Dónde estaba? Harry contuvo la respiración. No podía respirar al asomar la cabeza por la puerta. Se decían más cosas, pero solo oía el latido de su corazón. Ahora que lo pensaba, solo había visto a 2 aurores y deberían ser 3. De derecha a izquierda esta vez, un auror con los pies en alto, otro con un sándwich en la mano, caminando de regreso a la mesa, y ni señales del tercero. Harry se arrastró hacia atrás, aún conteniendo la respiración. Un pie se movió detrás de él, el otro repitió el movimiento. Harry cerró los ojos y exhaló. El aire cálido le sentó bien en la cara al rebotar en su mano. Esto no era bueno. Tenía que encontrar a la tercera persona. Tenía que lidiar con los 3 o salir de allí e intentarlo otra vez. Había sido un infierno convencer a Patrice, Horace y Quirrell de la necesidad de esto. Todos comprendían la recompensa, pero los riesgos eran igual de altos. Harry apoyó la cabeza contra la fría pared de piedra un momento. Quizás sería mejor emboscarlos y esperar a que regresara el tercero. Eso podría funcionar. Probablemente era su mejor opción. Aturdir a los 2, así, si se equivocaba con el tercero, no habría cuerpos que lo persiguieran, lo que daría pie a investigaciones. Harry se agachó y se movió para volver a asomar la cara por la puerta. Sería mejor ver dónde estaban y luego ver cómo derribarlos. Ambos estaban en la mesa. Uno tenía las manos juntas, sosteniendo algunas cartas. El otro tenía un par de cartas en una mano y su sándwich en la otra. Ambos estaban concentrados en su juego, lo que lo convertía en el momento ideal para atacar. Con su varita ya en la mano, Harry la levantó frente a él, apuntando hacia el hombre que tenía la mejor vista de la puerta mientras se preparaba para moverse. Su varita temblaba, 5 o 7 centímetros con cada movimiento nervioso, mientras Harry luchaba por mantener la mano firme. No era algo que quisiera hacer, era algo que tenía que hacer. El plan no funcionaría si dejaba a alguien con vida. Y menos a estos 3. Tenía que matarlos y eso era todo. Respiró hondo, con cuidado, intentando no hacer ruido, y se coló. Harry se acercó a 2 metros mientras contenía la respiración. A quemarropa, era imposible fallar. Ninguno de los 2 tenía varita en la mano y no podrían protegerse de un aturdidor. Harry apuntó con su varita al hombre del otro lado, ignorando las palabras que salían de su boca. Por mucho que le hubiera gustado escuchar más de la conversación, no podía distraerse. Con la facilidad que da la práctica, en silencio y sin siquiera un movimiento, aturdió al primero. El segundo hombre se apartó de la mesa de una patada, cayendo hacia atrás sobre su silla, con la sorpresa reflejada en su rostro. Abrió la boca para gritar o decir algo, pero Harry no le dio oportunidad. Un aturdidor salió disparado de su varita y se estrelló contra el pecho del hombre. 2 hechizos, 2 abajo, un buen comienzo. Sus dedos recorrieron el final de la capa y estaba a punto de quitársela cuando se dio cuenta de que todavía tenía que encontrar al tercer hombre. Joder. De repente, pensó. No podía dejarlos tirados en el suelo, con el sándwich hecho pedazos, esparcido por el suelo. El primer hombre se había desplomado sobre la silla y el segundo había salido despedido por la habitación. Harry sabía que tenía que limpiar esto de inmediato. Levitó al hombre más alejado, a un rincón de la habitación, para que el último auror tuviera que entrar a verlo. Se acercó a la silla y la enderezó rápidamente. Con un solo movimiento de varita, el desastre del sándwich desapareció. Otro movimiento de varita de Harry y el segundo hombre fue empujado a un rincón. Harry los ató con cuerdas y luego volvió a observar la habitación. Solo la silla volcada parecía fuera de lugar. Otro hábil movimiento de varita y volvió a su lugar. Sin embargo, ahora que las sillas estaban en su lugar, Harry se dio cuenta de que las cartas seguían desordenadas. Un encantamiento más y solo necesitaba prepararse para emboscar al tercer auror. Empezó a invocar las cartas mientras se preguntaba si debía hacerlo en el pasillo o esperar a que el tipo entrara en la habitación. El pasillo tendría menos espacio para maniobrar y, si conseguía atraparlo, todo debería funcionar.
Sin embargo, si el hombre estaba asustado o en guardia, el pasillo sería brutal para maniobrar. El hombre podría defenderse, doblar la esquina y darla al ama. Ari terminó de reunir las cartas, dejó flotar la baraja a un lado de la habitación y se dirigió hacia la salida. Justo cuando se giraba para mirar por la puerta, oyó una voz. Jaxley, maldito holgazán. Mueve el culo de aquí, se suponía que debías haberlo hecho. Ari se quedó paralizado. Esa voz no venía lejos y su horario habitual se había alterado. Terminó de llegar a la puerta y vio que el hombre estaba a solo 6 metros de distancia. Contuvo la respiración y consideró rápidamente si era mejor intentar derribarlo ahora, antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal, o no. Ari nunca se había batido a duelo con un Auror y tenía muy poca experiencia. Solo podía confiar en el entrenamiento de Salazar y Fluick. ¿Jax? Preguntó el hombre mientras aminoraba el paso y metía la mano en su capa. Ari sabía que no podía durar ahora, o perdería cualquier sorpresa que le quedara. Además, Flitwick había insistido una y otra vez en no dejar que el oponente tomara la iniciativa. Su brazo de varita voló hacia adelante, casi por voluntad propia, y lanzó un hechizo penetrante. Luego otro, y luego un tercero, tan rápido como pudo. Fue como su práctica de tiro, enviando un hechizo en cascada tras otro, tratando de alcanzar múltiples puntos en movimiento en rápida sucesión. Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro del Auror mientras su mano seguía buscando a tientas, intentando agarrar algo en su bolsillo y a la vez intentando sacarlo. El hombre abrió los ojos de par en par, pues debía haber llegado a la misma conclusión que Harry. El hombre no habría tenido la oportunidad de protegerse a tiempo. Intentó esquivarlo, pero el primer hechizo le daba justo en medio del torso, y no sería fácil evitarlo en un pasillo estrecho. Los 3 hechizos se acercaban rápidamente, el pasillo no era lo suficientemente amplio como para esquivarlos a todos, y estaban tan espaciados que era imposible esquivar a derecha o izquierda sin ser alcanzado por uno. Ari se quedó allí, entumecido, su mente comprendiendo lo que estaba a punto de suceder, su estómago apretado en anticipación de lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre se dirigió hacia su izquierda, intentando evadir al primero que venía hacia su pecho y luego, de alguna manera, evitar al tercero que estaba a la altura de su cadera. Fue como si el tiempo se ralentizara y cada segundo se convirtiera en 10. Ari vio al hombre abandonar el intento de sacar su varita mientras entrecerraba los ojos por la concentración, doblaba las rodillas con anticipación mientras bajaba su centro de gravedad. Entonces, como si soltara un resorte, saltó hacia arriba y a la izquierda. Giró en el aire e intentó prepararse para superar el último hechizo que se aproximaba justo cuando el primero lo alcanzó y le rozó el hombro. En un momento su brazo estaba ayudando a proporcionar impulso para su salto y al siguiente, el hechizo lo quitó por completo, borrando su hombro y separando su brazo de su cuerpo. El brazo cambió de dirección y voló por el pasillo, con la pulpa sanguinolenta que antes formaba su hombro esparciéndose tras él. La boca del hombre formó una O mientras un grito de pura agonía lo sacudía. Justo cuando Ari estaba a punto de compadecerse de él, se dio cuenta de que el segundo hechizo se dirigía hacia su cuerpo desplomado. El impulso ascendente que había generado se vio truncado al no esquivar el primero. El hechizo, que antes le llegaba a la cadera, impactó justo en el centro del torso del hombre. Ari sabía desde hacía tiempo lo que un hechizo penetrante podía hacer. Lo había visto abrir agujeros explosivos en el centro de objetivos tras objetivos, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Sin embargo, verlo atravesar las costillas y los órganos de un hombre no era algo para lo que estuviera preparado. El vómito salió de su boca antes de siquiera percatarse de que estaba a punto de expulsar el contenido de su estómago. El hedor se mezclaba con el olor a hierro oxidado que impregnaba el oscuro y mohoso pasillo de piedra de la fortaleza. La mirada atormentada de Ari miraba al frente, alternando entre el brazo desprendido, desde la mano hasta unos centímetros por encima del codo, y la masa roja y sangrienta que tenía más cerca. Tras decidir que ya había olido suficiente el hedor, lanzó un encantamiento de cabeza burbuja y se quitó la capa de invisibilidad. Ya no necesitaba usarla. Con un movimiento de su mano, el vómito fue limpiado del suelo, un movimiento de su dedo se encargó del vómito que había goteado de su boca. Su cuerpo aún temblaba, sus piernas temblaban, pero tenía que seguir adelante. Sus acciones podían cambiar el curso de la guerra y ya no había vuelta atrás. Ari se armó de valor y conjuró un torrente de llamas, enviándolas, expandiéndolas y volviéndolas tan calientes y corrosivas como pudo. El plan era quemar la evidencia y desvanecer las cenizas. Es posible que no quede ninguna evidencia. Usando un zarcillo de su magia para contener las llamas y mantenerlas ardiendo bajo su control, regresó a la habitación. Tenía 2 magos más que eliminar.
Harry miró a los dos hombres atónitos, acostados uno al lado del otro. Tragó saliva con dificultad, notando la falta de saliva, pues tenía la boca seca de tanto respirar. Cerró los ojos un segundo y les lanzó a ambos una maldición cortante en el cuello. Mejor hacerlo rápido y fácil. Estaba a punto de quemar sus cuerpos cuando recordó lo que Iván le había dicho. Los objetos que cada persona llevaba consigo, incluyendo su varita, si la habían recuperado, se guardaban en esta habitación. A menos que su información estuviera equivocada, encontrar el escondite era un valioso objetivo secundario. El lugar obvio para empezar a buscar era el viejo archivador, destartalado y oxidado. Al abrir el primer cajón, se encontró con un sinfín de archivos. Curiosamente, no estaban bien protegidos. Harry no sentía magia, salvo los encantamientos de expansión y conservación. Harry cerró ese cajón y pasó al siguiente. Era tal como Iván había dicho. El cajón estaba lleno de bolsas etiquetadas. Cada una tenía el nombre de un prisionero y, al abrir la primera, había una varita sobre un conjunto de ropa. Cerró ese y abrió el último cajón, el de abajo. Dentro había más bolsas. Tan rápido como pudo, las guardó y dejó que el fuego del pasillo se apagara. Se acercó al lugar donde había muerto el Auror, tras completar su tarea anterior, y vio que el cuerpo había sido incinerado. Desapareció todo lo que pudo, incluso hizo lo posible por quitar una capa de mugre y lodo de las rocas. Una vez hecho esto, regresó a la habitación y se concentró en crear otro fuego controlado. Uno que quemaría casi toda la habitación, excepto la zona inmediatamente alrededor de la puerta, donde estaba Harry. Segundo tras segundo transcurría mientras el sudor se acumulaba en su frente y le goteaba por la cara. Mantener el infierno encendido y alejado de sí mismo no era nada difícil, pero en un espacio cerrado hacía bastante calor. Dejó que la habitación ardiera hasta que estuvo seguro de que todo se había convertido en cenizas. Después de que Harry repitiera los encantamientos de limpieza y desaparición, estaba seguro de que esta era la habitación más limpia que había estado en décadas. La piedra casi relucía. Pero esos pensamientos quedaron a un lado, tenía que ponerse en movimiento si quería tener todo listo antes del cambio de turno. Harry se puso rápidamente la capa de nuevo y siguió su camino anterior de vuelta a la playa. Sin embargo, no había muchas razones para usarla, ya que los dementores no podían indicar un ataque al Ministerio de Magia y estaban protegidos de este camino. Quirrell había mencionado que un guardia había perdido su alma durante un descanso, por lo que les habían quitado el acceso a esta parte de Azkaban. El viaje de regreso con Victor y Fleur terminó casi al instante. Harry había quedado tan aturdido por haberles quitado la vida a los tres hombres que hizo todo lo posible por mantener la mente en blanco y concentrarse en seguir adelante, paso a paso. A 3 metros de sus compañeros campeones, se quitó la capa de invisibilidad y cayó de rodillas. Había resistido, pero la fuerza de sus acciones lo había golpeado con fuerza. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, tuvo arcadas, a pesar de que ya había vaciado el contenido de su estómago. Intentó recordarse a sí mismo que acababa de matar a un ex mortífago y a 2 hombres que, como mínimo, eran simpatizantes. Sin embargo, lo más probable era que hubieran dado pistas o retrasado las acciones de los aurores hasta que las incursiones de Riddle estuvieran bien encaminadas y sus objetivos cumplidos. Aún así, veía en su mente, una y otra vez, la sangrienta exhibición de la cavidad torácica de un hombre siendo destrozada, con pedazos de hueso, órganos, músculos y sangre esparcidos por todas partes. La bilis volvió a subirle a la garganta y trató de tragarla. Justo cuando lo logró, un cuerpo impactó el suyo, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Debía ser Fleur. Olfateó, pero no distinguió su olor. Solo aire limpio y genérico. Levantó la barbilla y vio que era Fleur. Su cabello rubio plateado llenó su visión. Las palabras resonaban en sus oídos, pero Harry no escuchaba. Sentía el calor de su magia, de su cuerpo. Se sentía tan pura, ardiente y agitada. Negó con la cabeza mientras más palabras de consuelo llenaban sus oídos. Menuda joven había conseguido. Una que había entrenado durante horas con él y Flitwick. Una que lo amaba y se había ofrecido voluntariamente a ir a Azkaban con él. Bueno, no solo se había ofrecido voluntariamente, sino que le había exigido y le había dicho que iría. Harry terminó su hechizo de cabeza burbuja y respiró su aroma, la apretó de vuelta y regresó a un estado mental apropiado. Esto era necesario. Era esencial para desmantelar la base de poder que Riddle aún conservaba. Exhaló y comenzó a ponerse de pie. Gracias, Fleur. Cuando Harry se puso de pie, miró los preocupados ojos azules de Fleur y asintió. Él estaba bien. Podía hacerlo. Dio un paso atrás y miró a Victor. El joven estoico estaba allí, observando, con el rostro impasible y el cuerpo rígido.
¿Está hecho entonces? Preguntó Fleur a su lado, tomándole la mano. Sí, respondió Harry. ¿Estarás bien para la siguiente parte? Harry asintió con determinación. Sí, respondió con voz firme. Sabía lo que ella preguntaba. Porque si no estaba preparado para lo que seguía, no tenía sentido seguir adelante. ¿Vamos a hacer esto? Preguntó Víctor, mirándolos fijamente, mientras su capa ondeaba al viento. Solo dame un segundo para prepararme, dijo Harry mientras llamaba a Cuddles. El pequeño dragón voló hacia la mano abierta de Harry y el proceso comenzó de nuevo. Donde antes necesitaba estar lista para huir si las cosas no salían bien, ahora Harry la necesitaba lista para luchar contra una horda de dementores. Cuando Cuddles alcanzó su forma completa, Víctor volvió a preguntarle a Harry. ¿Listo? Aparentemente con prisa por abandonar ese lugar abandonado. Harry negó con la cabeza y miró a Fleur. ¿Estás lista? El plan dependía de algo que Harry había aprendido de memoria de Sirius. Los internos estaban protegidos de los dementores que se rebelaban. Los barrotes de cada celda eran infranqueables para ellos y siempre estaban cerrados con llave, a menos que hubiera un auror. Cuando las protecciones cayeran, las únicas almas disponibles estarían en la playa. La responsabilidad de Fleur era mantener un Patronus mientras Harry pasaba a la ofensiva. En cuanto cayeran las protecciones, Víctor se fue. Tenía una deuda, pero no la suficiente como para estar en la playa y ser invadido por dementores. ¿Estamos listos?, dijo Harry, acercándose a él. Le dio una palmada en el hombro. Gracias por esto y buena suerte. Krum negó con la cabeza. Quédatelo. Lo necesitarás, respondió bruscamente, volviendo a su tarea. Harry le dedicó una sonrisa forzada y se preparó para lo que vendría. Se había enfrentado a una gran cantidad de dementores, pero habían sido 100. Aquí sin embargo. Aquí. Este era su hogar. Todos los dementores que el ministerio tenía bajo su control estaban aquí. En el segundo en que las protecciones cayeran, iban a ser invadidas. No había ningún giratiempo ni tampoco Buckbeak. Solo estaban Fleur, Cuddles y Harry. Era una apuesta arriesgada, pero con una condición. Si las cosas no salían bien, podrían usar un traslador y escapar. Harry miró a Fleur cuando escuchó a Víctor comenzar la cuenta regresiva. Naciones Unidas. Le vino a la mente la macabra visión de ella en el bosque. 2. Se le había grabado en la mente y nunca lo olvidaría cómo ella se mantuvo firme valientemente frente a adversidades insuperables. 3. Harry podía sentirlo. El aire se llenaba de magia. Víctor había preparado dispositivos diseñados para destruir estas protecciones. La magia era espesa, viscosa y Harry se estremeció mientras juramentaba que podía extender la mano y tocarla. Entonces, cuando la magia que impregnaba el aire a su alrededor alcanzó su punto máximo, las barreras se hicieron añicos. Se oyó un gran estruendo y la presencia de la magia comenzó a desvanecerse. Harry giró la cabeza y vio como Víctor desaparecía de la vista, mientras su traslador lo llevaba a un lugar seguro. Expecto Patronum, cantó Harry, pensando en la increíble joven que estaba a su lado. El sentimiento de amor era tan intenso que podría haber alimentado el suyo y el de ella. Harry escuchó el conjuro de Fleur y miró para ver qué forma tenía el suyo. Justo frente a ella había un dragón. Un dragón extrañamente similar a su familiar. Abrazos, susurró Harry, y una sonrisa apareció en su rostro sin que nadie la hubiera invitado. Justo cuando se dio cuenta, Harry buscó a Cornamenta. Pero, no estaba allí. Harry entrecerró los ojos y miró, pero todo lo que vio fueron 3 dragones. Tenemos el mismo patrón dijo Fleur, abrazándolo con un solo brazo. Creía que el tuyo era un ciervo. Harry la miró a los ojos azules y respondió. Yo también lo pensé. Ahora que tenía un segundo para pensarlo, sin duda tenía sentido. Habían sucedido muchas cosas desde la última vez que lanzó este hechizo. La primera vez que lo usó con éxito, pensó que era su padre. Ahora, las cosas eran diferentes. Había comenzado como un goteo, pero ahora empeoraba constantemente. Aunque tenían 2 fuertes dragones patrón y frente a ellos, amortiguando enormemente el efecto, los dementores seguían avanzando. Mientras Harry observaba la fortaleza, innumerables puntos negros se acercaban. Era como si una bandada de cuervos hubiera alzado el vuelo y se dirigiera hacia ellos. Solo que eran cuervos silenciosos y siniestros, innumerables y capaces de succionar el alma. Dios mío, dijo Fleur, cubriéndose la boca con la mano libre y amortiguando sus palabras. Harry miró a Cuddles y respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Él le dio la señal mental. Mientras su familiar rugía con un torrente de llamas, Harry lo inundó con su magia y tomó el control. Concentró toda su fortaleza mental y tenía claramente en mente lo que quería.
Obligó a la magia a doblegarse a su voluntad y le dedicó todo su poder, cerrando los ojos al hacerlo. Ari los abrió y vio lo que su magia había forjado. Ante ellos se alzaba un minotauro gigantesco y descomunal. Debía de medir más de 9 metros, con cuernos en la cabeza y una increíble hacha de 2 manos balanceada sobre el hombro. Ari se hundió de rodillas. Esa hazaña le había costado mucho, pero no podía descansar, todavía no. No se levantó, simplemente le dio la siguiente señal a Kudles y se preparó para la siguiente fase de la defensa. Cerró los ojos de nuevo, pues siempre creía que le ayudaba a concentrarse y a visualizar mejor lo que estaba creando. Sintió el calor y la presencia de las llamas, inusualmente calientes y corrosivas. Como antes, se concentró y transformó las llamas en lo que había imaginado. Esta vez, se formaron una docena de grandes ciervos, cada uno hecho de llamas al rojo vivo, del mismo color que el minotauro. Ari observó cómo Fleur lo agarraba por debajo del hombro y lo ponía de pie. Una más, Moncoeur. Una vez más, dejó que Kudles hiciera su trabajo y luego moldeó el fuego candente hasta convertirlo en la creación final. Dragones en miniatura. Mientras el minotauro atacaba y destruía a todos y cualquier cosa que se le cruzara, los ciervos debían estar a partes iguales en ataque y defensa. La mitad iría a asesinar a tantos dementores como fuera posible, mientras que la otra tenía instrucciones de mantener un cerco cerrado a su alrededor. La tercera y última parte del plan de Ari eran los dragones. Debían mantener una red sobre ellos y lanzarse al ataque ellos mismos. El plan era que Ari usara su Patronus para conducir a los dementores hacia sus creaciones y luego dejar que hicieran su magia. Fleur se encargaba de mantener su Patronus cerca, impidiendo que los dementores los atravesaran para atacar. Ella era igualmente responsable de trasladarlos a un lugar seguro si se veían abrumados. No valía la pena perder sus vidas. Pero todo se reducía a una sola cosa. ¿Podrían sus creaciones de fuego matar o destruir a los dementores? El fuego era una medida eficaz para retrasarlos y combatirlos. Sin embargo, no se sabía que fuera mortal. Lo que Ari apostaba era que su fuego, era diferente. Las llamas de Kudles no eran solo fuego de dragón común y corriente. Eran mucho más. Podían desgastar las barreras diseñadas para resistir a los dragones. Y fue esa pista la que lo llevó a esta creencia. A comprender que su fuego combinado era corrosivo. La única explicación que Ari había podido dar era que el veneno de basilisco y las lágrimas de Fénix del segundo año habían tenido un efecto sobre él, mágicamente. Fueron estas propiedades las que le llevaron a creer que su fuego destruiría a un dementor, haciendo posible toda esta operación. El veneno del basilisco destruye las cosas a un nivel mágico que las hace incapaces de ser reparadas por cualquier medio mágico o de otro tipo conocido. Los Fénix eran criaturas de luz, de fuego. Había algo puro en ellos. Tener fuego imbuido con una pizca de su esencia debía ser bueno entonces, al luchar contra demonios chupadores de almas. Esto tenía que funcionar. Había asesinado a 3 personas, todas asumiendo que su hipótesis era correcta. Y no era como si pudiera comprobarla. Toda la operación requería absoluto secreto y que pudieran desviar las investigaciones posteriormente. El plan era viable y todo dependía de este supuesto final. Esto tenía que funcionar. Las diminutas motas se hacían más grandes. Su amenazante presencia era visible. La temperatura del aire descendía y el día de primavera empezaba a parecer un fresco día de otoño. Su magia insidiosa se acumulaba en el aire y Harry tuvo que redoblar sus esfuerzos para evitar que lo afectaran mentalmente. Lo último que podía permitirse era desmayarse y ver morir a su madre. Harry, dijo Fleur con voz temblorosa. Lo miró. Hay muchísimos. Harry vio el horror en sus ojos. Y, sin embargo, allí estaba, con su Patronus frente a ella, y no huía. Lo tenemos controlado, dijo Harry, proyectando más confianza de la que sentía. Mantén a tu dragón cerca y enciende un círculo de fuego para que mis siervos lo patrullen. Darle una tarea para realizar le haría olvidar la abrumadora cantidad de dementores que se dirigían a intentar recolectar sus almas. Harry tragó saliva con dificultad y luego miró a su familiar. Iba a ser un peso pesado para ellos, otra vez. Volando por los aires, aplastando a quienes se acercaban y prendiendo fuego a todo lo que se acercaba a ella. Harry la soltó, permitiéndole alzar el vuelo y sembrar la ira y la ruina sobre quienes se atrevieran a intentar hacerle daño a Harry y a su compañera. Mientras un incontable número de dementores descendían de Azkaban, con sus rostros ocultos y sus capas negras andrajosas ondeando al viento, Harry sintió como si el aire a su alrededor estuviera helado. El plan era enviar a su dragón, pero el poder combinado de su presencia mágica lo estaba abrumando. Lo oyó, otra vez.
Alguien gritaba dentro de su cabeza, una mujer. No Harry, no Harry, por favor no Harry. Harry conocía esa voz, sabía lo que estaba pasando. Hazte a un lado, niña tonta, hazte a un lado, ahora no. Los dementores se acercaban, acercándose al alcance de su minotauro, acercándose a la defensa aérea de Kudles y sus dragones miniatura. No Harry, por favor no, tómame a mí, mátame en su lugar. No, gruñó, con la rebeldía creciendo en su interior. Había trabajado demasiado, había entrenado demasiado, había sacrificado sus metas, sus sueños, su moral, su ética. Lo había hecho todo para sobrevivir. Este no podía ser, no sería, su fin. Harry no. Por favor, ten piedad, ten piedad. ¿Misericordia? No habría piedad. No podría haber piedad. Todos y cada uno de estos malditos demonios debía morir. Una voz estridente se leía, la mujer gritaba. No, gruñó de nuevo. No sucumbiría a ellos, nunca más, nunca más. La mirada de Harry se desvió de la batalla que estaba a punto de comenzar hacia Fleur. Aunque ya había estado con 100 dementores, sabía que Fleur no tenía experiencia con ellos. Ella estaba allí de pie, hablando en francés rápidamente. Tenía los ojos vidriosos y parecía muerta. El fuerte Patronus que antes tenía flaqueaba, se apagaba ante sus ojos y luego desapareció en un instante. Por eso había querido hacerlo solo. Enfrentarse a una horda de dementores no era algo para lo que uno pudiera prepararse adecuadamente. Pero Fleur se mantuvo firme. Era fuerte y feroz. Podía lograrlo. Harry acortó la distancia entre ellos. Fleur, gritó. Fleur. La agarró por los hombros y la sacudió. La sacudió de nuevo y la llamó por su nombre una vez más. La tercera vez finalmente le hizo efecto. Parpadeó y su boca permaneció abierta, sin mover los labios. Harry. No sabía si era lo correcto, pero su instinto le decía que casi se les acababa el tiempo. Harry acortó la distancia y la besó con fuerza. Sus labios se presionaron contra los de ella y su lengua invadió su boca. Recorrió su cuerpo con las manos, una por delante y otra por detrás. Continuó su asalto, calentándola con su cuerpo, besándola con una pasión que era la antítesis de las criaturas que se les echaban encima. Fleur gimió de placer cuando la parálisis inducida por el miedo se rompió y Harry supo que ahora estaría bien. Terminaremos con eso más tarde. Levanta tu Patronus. Harry se apartó de ella, pero no le quitó los ojos de encima. Los ojos de Fleur brillaban y él pudo ver cómo su determinación se fortalecía. Nada la detendría ahora. Expecto Patronum, conjuró, una luz cegadora salió disparada de su varita y otro dragón los protegió. Harry volvió a centrar su atención en la horda que descendía hacia sus líneas de batalla. El contraste entre las criaturas al rojo vivo y los fríos dementores negros lo ponía ansioso. Harto de esperar, Harry envió a su enorme minotauro hacia adelante. El hacha de batalla a 2 manos se deslizó hacia adelante, se desprendió del hombro y se asentó en las manos del minotauro. La gigantesca criatura dio un paso adelante mientras, simultáneamente, retiraba el hacha de batalla. Con otro paso, blandió el hacha hacia adelante, dejando una línea ardiente al cortar el aire con su filo. Conteniendo la respiración, Harry observó cómo se lanzaba contra el dementor más cercano. La criatura no tuvo oportunidad de esquivarlo. La muerte ardiente se cernía sobre él y no podía hacer nada. Mientras se dirigía a partir a la criatura, Harry no pudo evitar preocuparse. ¿Resistiría el hacha? ¿Podría atravesar al dementor? ¿Podría realmente herirlo? ¿Matarlo? La respuesta llegó en un milisegundo. El hacha, descomunalmente grande, impactó y un grito agudo y penetrante recorrió el aire. Una capa negra se incineró, consumiéndose en un instante. El sonido del lamento le dolía los oídos y, sin embargo, al mismo tiempo lo llenaba de una inmensa alegría. Su minotauro mató a un dementor. El chillido sobrenatural que atravesó el aire anunció el inicio. Una batalla feroz comenzó. Dragones en miniatura mordieron, arañaron y se lanzaron contra los dementores con furia. Los ciervos agacharon la cabeza y los embistieron con sus majestuosas astas. Y el minotauro, esa bestia mortal, blandía su hacha con una maldad propia de una bestia. Un chillido impío tras otro se escuchó en el aire. Toda la primera oleada había sido diezmada. Sus creaciones destruían dementores uno tras otro, resistiendo al mismo tiempo. Esto podría funcionar. La primera oleada no contaba con más de 50 dementores. Al mirar a su alrededor, el cielo estaba sembrado de ellos. El suelo ante ellos era un mar de capas negras sin rostro. Si bien la salva inicial había sido suya, fue solo eso, una escaramuza inicial. La opresiva magia de Mentor seguía martilleándolos.
Al mirar a su compañera, vio que luchaba contra ella, aunque seguía manteniendo un círculo de fuego a su alrededor. No Harry, por favor no Harry. Harry recordó la batalla, la masacre. Fue tal como lo había esperado, tal como lo había imaginado. Su enorme minotauro dominaba la batalla. De pie en el centro, blandiendo su gran hacha de un lado a otro, sin que nada pudiera resistir su ataque. Quienes se escabullían del hacha eran recibidos con rodillas, pies, espinillas y algún que otro golpe de mano o del mango del arma que empuñaba. Los ciervos danzaban, brincando de un lado a otro, con los cuernos bajos y clavando sus uñas en el enemigo. Mientras tanto, los dragones en miniatura seguían mordiendo, arañando y arañando todo lo que podían. Si bien carecían de ataque a distancia, su agilidad en el aire y sus ataques efectivos lo compensaban. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, Harry no estaba seguro de que fuera suficiente. Más de una docena de dementores venían por su izquierda y solo había 2 ciervos. El círculo interior de ciervos seguía con vida, pero también podían verse superados. Hazte a un lado, niña tonta, hazte a un lado. Ahora, las voces resonaban en su cabeza, el frío lo azotaba, y sentía la cabeza lenta, apagada. Un dementor tras otro caía, pero él luchaba. Luchaba por controlar y dirigir el pequeño ejército que había creado. Aún así, las abominaciones de la magia estaban siendo derribadas, un grito ensordecedor a la vez. No Harry, por favor no, tómame a mí, mátame en su lugar. Harry cerró los ojos un momento y reprimió la magia del dementor, recreando el bloqueo mágico a su alrededor. No podía permitir que flaqueara el control sobre sus creaciones. Giró la cabeza y miró a su alrededor. Las fuerzas terrestres resistían, pero el aire estaba repleto de ellas y venían de todas direcciones. El verdadero ejército de dragones en miniatura estaba luchando por contener la marea. Harry no. Por favor, ten piedad, ten piedad. Harry se concentró en sus creaciones, imprimiéndoles más magia. Reforzando al minotauro, incluso cuando este pisó a uno, aplastó a otro con la mano y trazó un arco con su hacha que partió en 2 a 3 dementores de un solo golpe. Pero, aún así, los dementores se estaban acercando. Estaban haciendo retroceder sus creaciones y Harry ya sabía que estaba en el límite de lo que podía sostener, o incluso lo había superado. Lily, coge a Harry y vete. Es él. Vamos. Corre. Yo lo detendré. Harry volvió a mirar a su izquierda y los ciervos estaban siendo repelidos. Ordenó a 2 de los 6 que lo rodeaban que los ayudaran. Ese flanco no podía derrumbarse. Los dementores estaban superando al minotauro. Simplemente tenía demasiados con los que lidiar para acabar con todos. Una risa aguda, cruel y fría. Avada Kedavra. Harry miró a Fleur. Su varita giraba, su cabello rubio plateado reflejaba la luz de las hogueras, dándole un brillo angelical. El sudor le perlaba la frente y sus labios formaban una mueca. Ella era tan jodidamente gloriosa. Harry meneó la cabeza mientras se giraba para dirigir a sus criaturas al rojo vivo creadas a partir de llamas mágicas. Un destello cegador de luz verde. Una sensación de ardor en la cicatriz. Una niebla blanca le llenaba la cabeza. La toxicidad de la magia del dementor se filtraba en él, embotando sus sentidos, proyectando pensamientos y visiones directamente en su cabeza. Harry alzó la vista al cielo y vio que sus dragones estaban siendo invadidos. Tenía que ganarles más tiempo. Se concentró en su amor por la mujer a su lado, desplegó su inquebrantable determinación para protegerla y fortaleció a su Patronus de dragón. Lo concentró y lo dirigió hacia arriba, obligando a los dementores a retroceder, dándoles a sus dragones la oportunidad de reagruparse y hacerlos retroceder de nuevo. Una voz estridente se leía, la mujer gritaba. Harry miró al centro. El minotauro se mantenía firme, pero eran demasiados para matarlos. Era como si intentara lanzar una red a través de todo un río, con la esperanza de atrapar a todos los peces que se dirigían río abajo, pero encontraban maneras de pasar por debajo, por encima y alrededor. La red atraparía a muchos, retrasaría a la mayoría, pero no podría detenerlos a todos. No Harry, por favor no Harry. Harry apretó los dientes y desvió a Kudles de su ataque contra los dementores aéreos. La hizo volar justo detrás del minotauro y envolvió la playa rocosa en llamas. Mientras las llamas salían de su boca, Harry las agarraba. Infundiendo su magia, creó más dragones, más ciervos e incluso algunos minotauros de 2,5 metros. Envió a los dragones para ayudar a sus hermanos, a los ciervos que reabasteció el círculo interno, que había estado en acción, y envió al resto a tapar los agujeros que los dementores usaban para rodear al enorme mitad humano mitad toro. Hazte a un lado, niña tonta, hazte a un lado. Ahora, Harry cayó de rodillas. El esfuerzo de crear otra ola lo había llevado más allá de sus límites.
Sumado a los ataques mentales y mágicos de los dementores, Harry se vio obligado a caer de rodillas. Con la varita de Asembo y pluma de Fénix aferrada en su mano, apenas podía ver. No podía seguir así. Ya sentía que estaba al borde del agotamiento. Y si se caía, Fleur podría no sacarlos a tiempo. No, Harry, por favor, no, tómame a mí, mátame en su lugar. Podía verlo ahora, podía imaginar la muerte de sus padres. La apariencia inhumana de quien solía ser Tom Riddle. Podía ver a su madre bloquearle el paso, protegiendo a su hijo, rogando por su vida. Harry, no. Por favor, ten piedad, ten piedad. ¡No! Gruñó una vez más. No podía dejar que ganaran. Pensó en Fleur, en su pasión, en cómo hacían el amor. Pensó en Natalia, en su devoción y confianza en él, y pensó en Daphne, la chica que tenía demasiado miedo de comprometerse por miedo a ser quemada, aunque él notaba que se había enamorado de él. Una voz estridente se leía, la mujer gritaba. Harry miró a su alrededor. Kudles tenía dementores arrastrándose sobre ella, arañándola. Fleur tenía a su Patronus en alto, protegiendo su derecha y ahuyentando a los dementores hacia sus siervos. Delante de ella, seguía prendiendo fuego a los dementores, esforzándose por mantener un círculo que estaba casi agotado. Miró por encima de ellos. Su dragón era rápido y feroz, pero eran demasiados. Su Patronus impidió que los rezagados llegaran hasta ellos, pero eran demasiados y él se desvanecía rápidamente. Delante de él, los refuerzos que había enviado a la playa los reprimían y los destruían con la mayor eficacia. Pero Harry pudo ver que los dementores ahora flotaban sobre el agua, flanqueándolos donde sus feroces creaciones tendrían dificultades para defenderse. Una risa aguda, cruel y fría. Avada Kedavra. Harry cayó hacia adelante, sujetándolo con las manos. La brisa del océano le inundó la nariz mientras aspiraba aire. Cerró la boca y apretó la mandíbula bajo la constante presión de mantener con vida a sus criaturas mágicas, de defenderlas. Un destello cegador de luz verde. Una sensación de ardor en la cicatriz. No, no, este no puede ser el final, pensó Harry con desesperación. Podía ver que los dementores estaban haciendo su último esfuerzo. Intentaban acosarlos desde todos los ángulos y superar sus defensas. Harry vio a otros dos abrirse paso y la varita de Fleur centelleando, escutiendo fuego, intentando mantener a raya a los demonios chupa almas. Pero no fue suficiente. El fuego de Fleur solo podía detenerlos. No podía destruirlos. Una voz estridente se leía, la mujer gritaba. ¡No! No, no, ¡No! nadie moría por él. Aún así, seguían viniendo. Los dementores eran demasiados, los rodeaban por todas partes. Había que hacerlos retroceder o había que levantar un muro de fuego a su alrededor, uno que pudiera protegerlos. Incluso a gatas, Harry dirigió su Patronus hacia ellos. El de Fleur estaba demasiado lejos. Su presencia era lo único que impedía que su lado derecho fuera invadido. Los siervos se desviaron hacia un lado mientras el Patronus repelía a quienes intentaban ir tras ellos. Su dragón Patronus estaba sentado justo encima de él, lo suficientemente bajo para que Harry pudiera alcanzarlo y tocarlo, si hubiera podido pararse y alcanzarlo, claro está. Harry llamó a Fleur, queriendo que ella estuviera justo debajo para poder protegerlos, para poder proporcionar un último bastión mientras la ola final llegaba hacia ellos. Harry no se rendiría. Su voluntad no sería quebrantada, no por gente como esta. No Harry, por favor no Harry. Su madre lo amaba. Ella lo dio todo por él. Su Patronus no fallaría ahora. Sus criaturas no se desmoronarían. Lily, coge a Harry, vete. Es él. Vamos. Corre. Yo lo detendré. Harry se concentró en eso. Su padre también había muerto por él. Su padre había amado a su esposa e hijo lo suficiente como para enfrentarse a un señor oscuro. Hazte a un lado, niña tonta, hazte a un lado. Ahora, el amor no era una tontería. Era poder. Era voluntad. No Harry, por favor no, tómame a mí, mátame en su lugar. ¿Era esto todo lo que los dementores podían lanzarle? Un momento de su vida en el que había perdido a sus padres, pero había descubierto cuánto lo amaban. El recuerdo que tenía donde realmente podía oír las voces de sus padres. Harry no. Por favor, ten piedad, ten piedad. Patético, gruñó, mientras escupía. Era el maldito Harry Potter. El heredero de Salazar Slytherin, y estas abominaciones no lo querían. Harry se arrodilló de nuevo. Luego, lenta y dolorosamente, levantó una rodilla y se obligó a ponerse de pie. Sus ojos brillaban de determinación, de poder, y llamó a Kudles. Ya era hora de terminar con esto. Al mirar a su alrededor, vio que sus criaturas caían, agonizando.
Su minotauro seguía en pie, derribando dementor tras dementor, pero faltaban muchos ciervos, y también varios dragones. El desgaste que sentía había disminuido, lo que le permitió contraatacar con un último movimiento. Kudles ya estaba sobre él, volando en círculos, por encima de los dementores. Harry usó su conexión para observar el campo de batalla y vio que los dementores realmente se acercaban. Solo la fuerza combinada de sus patrones evitó que los abrumaran. Aún así, siguieron presionando, sin huir como lo habían hecho en Hogwarts. Harry sabía lo que tenía que hacer, pero aún así, dudaba. No lo había intentado, aunque había hecho algo parecido. Sea como fuere, lo había decidido y lo haría. Con la esperanza de no cometer un error mortal, Harry le ordenó a Kudles que lanzara fuego directamente hacia él y Fleur. Harry sintió la magia, percibió el fuego y se apoderó de él. Inundándolo con su magia, levantó su varita sobre su cabeza y la giró, arrastrando el torrente de fuego en círculo, como si lo guiara para seguir los movimientos de su varita. Harry cerró los ojos y lo giró en círculos, una y otra vez, empujándolo, haciéndolo corrosivo, puro y tan caliente como podía ser. Lo hizo girar una y otra vez, manteniendo una barrera mientras lo empujaba hacia afuera, concentrándose en las plagas de magia que podía sentir que componían la presencia mágica del Dementor. Uno tras otro ardieron ante él, y él continuó así hasta que no sintió ni uno solo, hasta que su magia repugnante dejó de presionar sus sentidos. Solo entonces dejó que el fuego se extinguiera. Harry contempló la escena frente a él. Su minotauro era una de las 12 criaturas que quedaban. Un minotauro, 4 ciervos y 7 dragones eran todo lo que quedaba. Con un movimiento de varita, todos desaparecieron. Harry respiró hondo y vio que no quedaba ni un solo dementor. Ni siquiera una mancha negra en el cielo. Hasta donde alcanzaba la vista, hasta donde alcanzaban sus sentidos, lo único en su vecindad eran Fleur, Kudles y él mismo. Harry sintió que Fleur se arrodillaba a su lado, abrazándolo. Sabía que podías, dijo, rozando su oreja con los labios. Él simplemente inhalaba y exhalaba, dejando que el cansancio lo abandonara. Sabía que era capaz y poderoso, pero eso había sido intenso y demasiado cercano. ¿Y ahora qué, Harry?, preguntó Fleur, separándose de él. Parecía que ella pensaba lo mismo que él. Que no podían quedarse sentados allí y disfrutar de su victoria. De su exterminio de los dementores. Harry parpadeó para disipar el cansancio de sus ojos y luego metió la mano en el bolsillo y sacó 2 pociones de pimienta. Le entregó un frasco a Fleur y luego se bebió el suyo de un trago. Al hacerlo, Kudles aterrizó a su lado. Automáticamente, extendió la mano y le acarició el hocico. Esto no habría sido posible sin ella y Harry tendría que agradecerle con una cacería de ratas o algo así después de esto. Ahora haremos un recorrido por Azkaban y secuestraremos a todos los reclusos, dijo Harry con una sonrisa. Había sido una empresa arriesgada, y aunque aún no estaban fuera de peligro, todo iba cuesta abajo a partir de ahora. ¿Te apetece un recorrido de mi parte? Fleur le puso los ojos en blanco. Siempre y cuando me dejes quemarlo todo con fuego infernal cuando terminemos. Harry se rió entre dientes. Me uniré a ustedes, pero creo que dejaré que Kudles se vuelva loco primero. Siempre quise ver a un dragón atacar una fortaleza de piedra. Fleur se acercó a él y le agarró la mano. Puedo vivir con eso, siempre y cuando traigas a ese minotauro de vuelta y dejes que también se vuelva loco. Suena como un plan, dijo Harry, atrayéndola para otro abrazo. Se separaron, aún cogidos de la mano, y Harry comprobó que no había perdido nada. Tras asegurarse de tenerlo todo, especialmente su capa de invisibilidad, lanzó un rápido tempus mientras se dirigían a la entrada de Azkaban. Tenemos 4 horas para el cambio de turno. A por ello.